Esto es Gutix Channel, el canal de podcast del profesor Facundo Gutiérrez. Vamos a empezar con lo que nos trae a la información dura de este programa, ¿no? Que es la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad gravísima, y que está con el ser humano hace miles de años. Ustedes saben que hay pinturas egipcias donde se ve a distintos faraones y no faraones con extremidades deformadas, lo que indica de que fueron víctimas de la polio. Hoy por hoy entendemos que la polio es un virus, es el poliovirus. Y hoy podemos decir cómo fue que creció al punto que creció. En Estados Unidos hizo desastre. ¿Y por qué se dio lugar? ¿Qué fue lo que dio lugar a eso? Imagínense de que de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible y del 5% al 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. Esta enfermedad, una de las cosas que tiene es que produce parálisis muscular, y a veces, generalmente, agarra las extremidades. Por ejemplo, ustedes conocen a Joseph Stalin, ¿sí? El líder ruso tenía una mano dura por la polio. La polio le había agarrado en el brazo y se lo dejó duro. Y así podemos citar varios ejemplos en la historia de personajes que fueron víctimas de la polio, porque la polio arrancaba y hacía estragos en los distintos lugares donde se propagaba. Asimismo, lo más triste de esta enfermedad es de que afecta a los niños, ¿no? Y cuando a vos te afecta las extremidades, bueno, lo sumo usarás una muleta. El tema es cuando afecta a los músculos respiratorios, ¿sí? Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta de que nuestra respiración es involuntaria. Veo que en nuestro cuerpo tenemos dos sistemas de reacción muscular, uno voluntario y uno involuntario, llamado sistema simpático y sistema parasimpático o antipático, como le dicen algunos, ¿no? Esto es biología de segundo año, ¿sí? Yo sobreentiendo que mis alumnos ya lo saben, ¿no? Entonces, ese sistema, el simpático, bueno, es el que vos tenés autoridad sobre la movilidad del cuerpo. Por ejemplo, en esta mano, yo decido moverla. Pero hay ciertos músculos del cuerpo, como por ejemplo los digestivos, los peristálticos, ¿no? de la digestión y la respiración, que no son simpáticos, que son manejados por una parte del cerebro que lo hace de manera, vamos a decirlo, automática, se me permite la palabra, ¿sí? Y que nos permiten estar vivos sin necesidad de tener conciencia de estos sucesos, no estar consciente, tengo que respirar, tengo que exhalar, imagínense lo que sería una vida así, ¿no? Tengo que hacer la digestión, cierto, tengo que respirar, no es necesario, ¿sí? Entonces, el aire ingresa en nuestro cuerpo por presión negativa. ¿Qué significa eso? Que los músculos estos se inflan, o sea, ellos se elevan la caja torácica, y los pulmones, como hay un pseudo vacío entre el órgano y la caja, los pulmones hacen que ingrese el aire por presión negativa. ¿Se entiende? Entonces el aire ingresa y después los mismos músculos apretan y sacan el aire. Ahora, ¿qué pasa si esos músculos no funcionan? No podés respirar. Entonces ahí donde se inventó el famoso pulmón de acero. Algunos le dicen pulmotor, ¿no? Que es una cápsula donde se mete todo el cuerpo de la persona, se sella de manera que no ingrese ni salga aire del cuello de la persona, y por medio de una bomba se saca aire. Entonces, ¿qué pasa? Al haber presión negativa, saca el aire, el cuerpo mejor dicho, el pecho se empieza a inflar y ingresa el aire. Después la bomba hace recuperar la presión interna del aparato y el aire sale. Bueno, las personas que sufrieron de polio tenían que vivir todo el resto de su vida con ese pulmotor, sin poder mover nada,
ni los brazos, ni las piernas, nada, porque estaban encerrados hasta el cuello en esta máquina que les permitía respirar. Algunos hicieron algunos truquitos que les permitieron ir recuperando la capacidad de respirar. Otros no, murieron en el pulmotor. Y la cantidad de niños que fallecieron fue impresionante. Impresionante la cantidad de niños que morían de polio. Había tinglados llenos de estos pulmotores con chicos afectados, chicos que iban pasando las horas y morían, porque ya en el estado más grave ya empieza a paralizar todo, hasta los músculos digestivos, todo. Así que miren si la polio no es un enemigo de la humanidad. Lo ha sido, y ¿saben qué es lo peor de todo? Que hasta el día de hoy lo es. Por eso traigo este tema acá, a la red científica. Los casos provocados por poliovirus salvajes han disminuido en más del 99% desde 1988, cuando se calculaban que había 350.000 casos en más de 125 países con poliomielitis endémica, a tan solo 2 países en octubre de 2023. Claro, la enfermedad cayó tanto, y por supuesto en esto tiene que ver la vacunación. Cayó tanto la enfermedad que hasta ya nos estamos olvidando de ella. Entonces, ¿qué es lo que nos hace recordar que existe la Franja de Gaza? Después le voy a contar. Bueno, ¿cuáles son los síntomas y los riesgos de la poliomielitis? Bueno, la poliomielitis es una enfermedad súper infecciosa. ¿Y saben cuál es el vehículo de transmisión? El primer vehículo de transmisión que tiene la poliomielitis: la materia fecal. La materia fecal es uno de los principales, las principales causas de contagio, ¿no? Y se transmite de persona a otra por vía fecal oral, o con menos frecuencia a través de un vínculo común como el agua o los alimentos contaminados. Y se multiplica en el intestino. Esto es algo que pocos saben, ¿no? Que no es que te ataca los músculos directamente. La enfermedad se radica en el intestino y de ahí, bueno, va atacando al sistema nervioso central, haciendo los estragos que comentamos. Una de cada 200 infecciones es una parálisis irreversible. Generalmente ataca las piernas, pero en los chicos va directo al sistema respiratorio, ¿no? Dejándolo, como veníamos diciendo, en estos pulmotores, ¿no? Que hoy ya tienen modelos un poco más modernos, no es que todo el cuerpo va adentro, pero igual, imagínense lo que es vivir atado a una máquina que te hace respirar. Es una locura, es una locura. Y bueno, entonces, uno de los puntos a tener en cuenta es cómo se tratan los residuos cloacales. Por eso es necesario que las ciudades tengan cloacas, que esas cloacas sean eficientes, ¿se entiende? Porque no solamente la poliomielitis viaja a través de las heces, hay un montón de enfermedades e infecciones también que lo hacen de esta forma. Pero imagínense los egipcios, ¿qué medidas sanitarias tenían? 0.0. Es más, cuando uno examina, por ejemplo, el papiro Evers, es el papiro antiguo, más antiguo de los egipcios médicos encontrados, decía usar excremento de rata, mezclar con excremento de caracol, poner sobre la herida. Así que imagínense, con ese criterio médico, veo que a veces lo tienen los egipcios como súper adelantado, pero bueno, hay que examinarlo bien primero. En ese sentido, nos imaginamos las pandemias y epidemias que habrán generado en su época, ¿no? Así que, por tanto, lo que queremos dejar en claro es eso, ¿no? La importancia de la limpieza y que los sistemas cloacales de las distintas ciudades sean efectivos. Hubo varias estrategias de erradicación de la poliomielitis y han sido eficaces. De hecho, hoy es una noticia rara escuchar poliomielitis, ¿no? La última vez que se hizo una estrategia pura fue en el 2022-2026, donde, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, de donde estamos sacando esta información, ha hecho un esfuerzo
muy grande por erradicarla, muy grande por darle vacunas, especialmente a los países africanos, ¿no? Los países más pobres. Parece mentira de que haya países que todavía no tengan un plan de vacunación efectivo para sus pobladores, ¿no? Porque también son pobres, pero pueden comprar una vacuna, pueden comprar. Como tienen armas y hay guerrilla y qué sé yo. Así que bueno, ¿cuánto se ahorraría el planeta, la Tierra, en erradicar la poliomielitis? Porque sigue estando. Aparte, hay otra cosa que hay que aclarar. La poliomielitis te puede agarrar a cualquier edad. No es que porque sos niño te agarra. A cualquier edad te puede agarrar y te fusila, ¿no? Con que te enganche medio bajo de las defensas, te fusila si no estás vacunado. Generalmente en Argentina todos tenemos las vacunas que corresponden, ¿no? Es raro que alguien no tenga las vacunas. Pero bueno, vieron que hay un movimiento contra las vacunas, qué sé yo. Bueno, eso lo vamos a hablar en algún momento, a ver qué tiene de cierto y cómo a veces la ignorancia hace que vos repitas como loro giladas que se dicen por ahí, gente pseudocientífica, etcétera, ¿no? Bueno, lo que quería decir es esto, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud calcula que entre 40.000 y 50.000 millones de dólares se ahorraría los sistemas sanitarios del mundo si tendrían una campaña eficaz de vacunación. Por eso hay que apuntar ahí, a la vacunación. No puede ser que en el siglo XXI haya gente que se siga negando a recibir distintos tipos de vacuna. Es una locura, es impensable. Así que por eso quería traer a la palestra esto. ¿Por qué? Porque en Gaza la Organización Mundial de la Salud está haciendo una campaña de vacunación de poliomielitis. Los chicos no tenían una vacuna no tenían. Y ahora con todo este desastre que hay, imagínense, no hay sistema de cloaca, no hay agua, no hay nada hay. Cómo las enfermedades empiezan a propagar y empieza a aparecer la polio. Así que es un lindo tema para tenerlo presente y predicar esto, ¿no? La vacunación como método efectivo de erradicar estas enfermedades que son de siglos pasados y tenerlo en cuenta. Hubo papers de la inteligencia norteamericana que decían, no sé si son verdad o no, que se utilizan estas enfermedades para armas biológicas. No lo sé, no me consta. Vieron que en esto de la inteligencia hay mitad verdad, mitad mentira, no sabe quién está detrás, etcétera, ¿no? Pero bueno, de la viruela sí se sabe que la viruela sí se estuvo trabajando como arma biológica, pero de la polio no me consta, ¿eh? Es una de las preguntas que me hicieron.